tus brazos percibí ese amor guardado para mí. Tengo en él seguridad. Dios bendito, nunca fallarás. Lo que antes conocí fue una sofocante ilusión. Puedo por la cruz volver a ti. La verdad me libertará. Aun cuando sea contrario a lo que siento, aun cuando sea difícil de aceptar, voy a confiar en tus planes y caminos. La verdad me libertará, aunque parezca imposible a mis ojos, o cuando pienso que ya no puedo más, clamo por fuerza y victoria en tu nombre. Dios bendito, nunca fallará. En tus brazos percibí ese amor guardado para mí. Tengo en él seguridad. Dios bendito, nunca fallarás. Lo que antes conocí fue una sofocante ilusión. Puedo por la cruz volver a ti. La verdad me libertará, aun cuando sea contrario a lo que siento, aun cuando sea difícil de aceptar, voy a confiar en tus planes y caminos. La verdad me libertará, aunque parezca imposible a mis ojos, o cuando pienso que ya no puedo más, clamo por fuerza y victoria en tu nombre. Dios bendito, nunca fallará. En estos tiempos, hoy el Señor nos da una nueva oportunidad de escuchar esta palabra de ánimo y de advertencia, que cada miércoles, hermano, es una bendición para nosotros. Y más sabiendo, hermano, cómo están estos tiempos, en donde escuchar estas palabras es un privilegio, somos bienaventurados. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, con todo esto de la hermano, muchas personas hoy están falleciendo, están partiendo y se están perdiendo esta oportunidad de que el Señor trabaje en sus vidas a través de esta palabra. Hoy usted y yo le damos gracias al Señor, estamos siendo guardados, a pesar de que esta pandemia ha tocado a muchos hermanos. Hoy usted y yo podemos decir y darle gracias al Señor, que por su misericordia, por su cuidado, nos hemos mantenido en pie. Y queremos darle gracias al Señor también
porque nos permite estas palabras. Si usted y yo estamos escuchando estas palabras, porque el Señor nos ha dado esa oportunidad de avanzar en nuestra salvación completa. Entonces, dele gracias al Señor. Y antes de iniciar, hermano, con lo que el Señor nos quiere transmitir hoy, vamos a orar para que podamos disfrutar juntos esta palabra que sabemos que la necesitamos para seguir adelante. Ahí, con la persona que esté a su lado, si usted está escuchando solo, ahí incline su rostro. Si está con la familia, ore con la familia. Y vamos a tener este tiempo de mucha honra al Señor, de también, hermano, de quietud, porque sabemos que a pesar de que tenemos los dispositivos, hay cosas que van a querer interrumpir esta comunión que usted tiene con el Señor. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por una nueva oportunidad, Señor, de escuchar esta palabra profética. Creemos, Señor, que cada semana somos animados, Señor, a avanzar en nuestra salvación, reconociendo, Señor, que tú iniciaste este proceso en nosotros, comenzaste esta obra en nosotros, Señor, y la vas a terminar. Nosotros estamos dispuestos, Señor, a que tú termines esta obra. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque no ha cesado. Gracias porque en estos tiempos se ha intensificado tu hablar para con nosotros. Y esto muestra tu amor, Señor, porque quiere, Señor, que avancemos, que sigamos creciendo, sigamos corriendo, Señor, en esta carrera, Señor Jesús, para que lleguemos a la meta. Gracias, Señor. Oramos por la iglesia, oramos para que estemos también con un corazón y una actitud dispuesta, Señor, a recibir estas palabras que vienen de ti. Gracias, Señor Jesús. Habla nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Amén. Y bueno, hermanos, gracias al Señor finalizamos un nuevo tomo, la perseverancia en la esperanza, y vemos cómo el Señor pudo ayudarnos en todo, a mostrarnos, a darnos luz, cuánto necesitamos, hermanos, perseverar en esa esperanza que usted y yo, el Señor nos dio a través de esas promesas. Y en esta semana queremos cerrar con la última semana que el Señor nos dio también, y vemos que hay una gran necesidad en cada uno de nosotros, y es que nuestra vida de iglesia está estructurada, fundamentada en estos tres elementos, hermanos, importantísimos, esenciales, para que el Señor termine el proceso en nuestras vidas y así podamos ser útiles al Señor. El apóstol Pablo, en esta semana nos estuvo hablando de que para que estos elementos estructurales estén en nuestras vidas, ¿sí?, se estén manifestando, hay algo que necesitamos que ver, necesitamos entender, y es que lo primero que Dios hizo fue prepararnos para que pudiera esos elementos, hermanos, comenzar a operar en nuestras vidas. Y todo comenzó cuando el hombre se desconectó de Dios en el huerto de Edén. Al desconectarse, el hombre quedó a merced de Satanás, quedó a merced de su sistema, para volver al hombre independiente, el hombre llevarlo a hacer su propia voluntad y no la voluntad que Dios determinó para el hombre. Sin embargo, vemos ese gran amor de Dios para con nosotros, propiciando una salvación para usted y para mí, hermano, para volver a reconectarnos, para que Dios pueda terminar ese proceso que un día inició. Amén. Entonces, gracias, le agradecemos al Señor porque nos permitió, hermano, ser parte de esos que fueron reconectados para con Dios, para que así Dios pueda cumplir ese propósito que un día se trazó para con nosotros. Amén. Y lo más hermoso es que al reconectarnos nos da la oportunidad, hermano, de disfrutar, hermano, de esas promesas, de eso que Él prometió para con nosotros, de eso que Él planificó, y es, hermano, participar de su reino y gloria. Pero para participar de su reino y gloria es necesario que comience el Señor a desarrollar en nosotros esos elementos estructurales, hermano, que son
fundamentales para ese vivir de iglesia. Amén. Entonces el Señor nos mostraba algo muy importante. Aquí la cita que el Señor hemos venido trabajando en primera de Tesalonicenses 1:3. Ahí reforzamos una vez más, acordando sin cesar delante de Dios y Padre nuestro Señor, y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de amor y de vuestra constancia en la perseverancia en nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos en ese versículo estos elementos estructurales que son esenciales, hermanos, para el vivir de la vida de la iglesia, de todo hijo de Dios. Y el Señor nos mostraba un ejemplo muy sencillo en cuanto a la estructura, hermano, para un ejemplo de una edificación, cualquier edificio, sea casa o edificio, la estructura, hermano, es lo esencial, aquello que soporta todas las cargas del edificio para que éste no se quite, para que no se caiga. Entonces, la estructura es lo esencial, no puede quitarse. Cualquier elemento de esto que se quite, hermano, derriba la edificación para el ejemplo de una construcción. De la misma manera, hermano, la vida de la iglesia no puede faltar ninguno de estos tres elementos que son esenciales para que el Señor produzca la obra en nosotros y nosotros también podamos hacer la voluntad de Dios. Amén. Y esto nos llevará, hermano, si permitimos que el Señor fluya en nosotros, podamos, hermano, que estos tres elementos termina el Señor el proceso en nosotros, manifestándolo en nuestro diario vivir, hermano. Esto es lo que traerá el Señor de vuelta, esto es lo que nos llevará a participar de su reino y gloria. Entonces, gracias al Señor por esta bendición, esta palabra que nos da luz, hermanos, para no vivir de cualquier manera. Hay un modo de vivir, tenemos una base y esa base es la que el Señor nos ha dado, esa fundamentación. Ninguno de estos tres elementos puede faltar. Por eso necesitamos rogar al Señor que nos ayude. Vamos, mire que en esta semana el Señor mostraba sobre esa señal distintiva de un apóstol y una de las señales es la perseverancia. Amén. Pero para que esto se produzca, esa perseverancia, el Señor comenzó a desarrollar estos tres elementos, porque la perseverancia va a depender de un elemento fundamental y es el amor. Pero para que se produzca el amor, el Señor comenzó iniciando este elemento de punto de partida que es la fe. Amén. Entonces, la fe, hermano, es la economía de Dios, según el Señor nos ha mostrado. La fe es Dios mismo, es Cristo, hermano, y no es suficiente, como el Señor nos mostraba, de que esa fe quede por fuera de nosotros. Esa fe, ese contenido debe estar en la economía de Dios, Cristo mismo. Él existe, hermano, pero el Señor nos mostraba la necesidad de que el hombre, ¿sí?, reciba, hermano, esa fe objetiva dentro de sí para que pueda comenzar a tener un vivir que agrade a Dios, un vivir, hermano, que atienda a la voluntad de Dios, un vivir, hermano, que de consagración. No solamente dice que esa fe, hermano, es capaz de operar tan fuertemente en nosotros que nos transforma y también nos hace útil a la obra de Dios, que es la finalidad. Amén. Entonces, el Señor nos mostraba cómo viene la fe a nuestras vidas. Y la fe viene por el oír. En Romanos 8, 10, 17 podemos una vez más confirmar esta palabra. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, mire la función importante de nuestros oídos, estos oídos que hablan allí, hermanos, son estos oídos que el Señor nos dio físicos para oír la palabra de Dios. Entonces, vemos cómo todo nuestro ser se involucra, hermano, para que la fe llegue a lo más profundo de nuestro ser, que es nuestro espíritu. Pero
Todo inicia, hermano, de oír. Por eso usted allí en el puesto, vamos a estar oyendo, hermano, sin ninguna interferencia. Ahí está invocando el nombre del Señor. Disfruta el Señor allí mientras oye la palabra del Señor para que nada lo distraiga. Entonces podemos estar escuchando, pero sin atención. Amén. Y ahora vamos a ver la necesidad, hermano, de estar consciente de las palabras que estamos oyendo. Entonces, todo inicia, esa fe, para que no se quede allá afuera, sino sea nuestro contenido, hermano, inicia por oír la palabra. Aleluya. Y es la palabra de Dios. También el Señor nos mostraba que una vez que esa palabra, hermano, mire, la escuchamos, nuestra alma también comienza en el momento de recibir a reaccionar. Y vemos que la parte líder del alma, que es la mente, acepta, hermano, entiende, quiere o no, comprende lo que está escuchando y la voluntad acepta. Amén. Acepta. Nos emocionamos con ella o la desaprobamos. Ahí habla de la emoción. Para que finalmente llegue a nuestro espíritu y allí el Señor produzca, hermano, lo que quiere producir. Y es que esa vida comience a permearnos completamente para producir algo maravilloso, que es el otro elemento que necesitamos, hermano, no solamente en nuestra vida, sino también para cooperar con el Señor en su obra. Amén. Para edificar el cuerpo de Cristo. No lo podemos hacer de otra manera, no con nuestro amor natural, sino con este amor que el Señor nos está mostrando ahí, que es el amor ágape. Pero todo, mire, ese amor es producto de esa fe, surge de esa fe. Entonces, la necesidad, hermano, de estar buscando diariamente, hermano, ese contacto con la palabra para escucharla y así producir este otro elemento que es esencial para nuestras vidas, hermano, y también para el vivir de la vida de la iglesia. Amén. Entonces, gracias al Señor. Mire, por la palabra estamos entendiendo todo esto. Gracias al Señor. Otro asunto que el Señor mostraba allí es que este elemento de la fe, hermano, es tan esencial que de verdad que estamos, deberíamos valorar más lo que el Señor nos quiere otorgar por medio de la fe. Mire, todo lo que usted y yo necesitamos, podemos, hermano, experimentarlo a través de la fe. La fe, por medio de la fe, hermano, podemos, hermano, tocar, podemos hacer real las cosas de Dios. Todo lo que usted y yo necesitamos para que el Señor produzca en nosotros esa transformación, ¿sí? Y también, en medio de esa transformación, nos lleve a hacer la voluntad de Dios, está, hermano, en la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermano, ¿qué necesidad tenemos? Sin embargo, todo esto va a depender mucho de usted y de mí. Mire, ¿por qué? Porque ya una vez que recibimos al Señor, el Señor está exigiendo de nosotros que vivamos por fe. Amén. Vamos a leer 2 Corintios 5:7. Oh, Señor Jesús. 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 Gracias, Señor. Oh, Señor Jesús. Porque por la fe andamos, no por vista. Esto es una señal también que distingue, hermano, a los hijos de Dios. Por fe andamos, no por vista. Y el Señor nos mostraba a través de Hebreos 11:1, hermano, que por la fe traemos, hermano, recibimos la sustancia de Dios, hacemos real lo que usted y yo necesitamos, hermano, para tener este vivir que agrade a Dios. Porque hay algo importante, hermano, y es que el Señor no solamente quiere producir una transformación en nosotros, sino que a través, hermano, de nosotros también podamos producir, hermano, transformación en los hermanos que están, Señor, bajo nuestro cuidado. Sin embargo, si no comenzamos por nosotros mismos, Señor, no se va a producir nada en nosotros y mucho menos, si no nos interesamos por nosotros mismos, mucho menos por la obra del Señor.
Gracias al Señor que también cuando somos, hermanos, cimentados en la fe, no vamos a ser como esos niños fluctuantes. El Señor nos mostraba en Efesios 4:14. ¿Por qué, hermano? Porque, mire, cuando disfrutaba esta palabra, el Señor me mostraba algo. Vea, Satanás va a hacer todo, hermano, lo necesario para apartarnos de la fe, para que usted y yo le demos atención a otras cosas, ¿sí? Para que nuestro tiempo esté enfocado, hermano, no en buscar cada día traer esa fe que está, hermano, allá afuera, ¿sí? Para traerla dentro de nosotros. Nos tratará de ocupar en muchas cosas. Por eso el Señor nos hablaba de que, hermano, si nos desconectamos, vea, la peor tragedia que nos puede suceder, no solamente le sucedió al hombre en ese tiempo, vea, si nosotros nos desconectamos del Señor todos los días, ¿sí? Hermano, la degradación entra en nuestras vidas, la tragedia entra. ¿Por qué? Porque comenzamos, hermano, a vivir independiente y esto nos lleva a enfriarnos para completar nuestra salvación y mucho menos el Señor, y el Señor no nos puede usar así. Y tampoco se va a producir en nosotros ese deseo de servir al Señor. Pero gracias al Señor que, hermano, el punto de partida es conectarnos con el Señor. Al conectarnos con Él, hermano, comienza, hermano, tenemos ese deseo de alimentarnos, hermano, de alimentar esa fe por la palabra. Porque mire, yo nos mostraba con los ejemplos es que por medio de la palabra la fe llega, ¿sí?, a nuestro interior. Entonces, ¿dónde estamos ocupando nuestro tiempo? ¿Dónde estamos, hermano, concentrando la mayor? Es cierto, trabajamos, muchas hermanas cuidan de su hogar, están como ama de casa, otras están en muchas actividades. Sin embargo, hermano, no podemos dejar ni un día, hermano, de que esa palabra, ¿sí?, de tener contacto con la palabra. Por eso es la necesidad de escuchar la palabra. Todos los días, el Señor nos ha dado, hermano, esta palabra profética con la palabra fundamental para que todos los días permanezcamos conectados con Dios. Y así, hermano, el Señor comienza a operar, hermano, fuertemente en nosotros para que cada día seamos más útiles al Señor, para que cada día estemos más consagrados al Señor, hermano, y Él pueda producir todos estos elementos en nosotros, ¿sí?, a través de su propia vida, y así, hermano, poder llegar a la estatura y a la madurez que el Señor quiere. Entonces, ahí vemos la importancia, hermano, de estar fundamentado con este elemento también, que es la fe. Y algo el Señor también nos mostraba de manera práctica, hermano, que para que esa palabra pueda llegar a nuestras vidas sin ningún impedimento, es necesaria la sencillez. Esa sencillez, hermano, que nos lleva a recibir la palabra de los profetas que el Señor está usando, sin ningún impedimento, con ingenuidad, como el Señor nos mostraba allí, sabiendo que esa palabra que el Señor que están transmitiendo los profetas proviene de Dios, y era lo que pudimos ver, hermano, en las cartas de Tesalonicenses, cómo los tesalonicenses recibieron esa palabra con sencillez, sabiendo, estando consciente, hermano, de que no eran palabras de hombres, sino eran palabras de Dios. Vamos a buscar en 1 Tesalonicenses 2:13. Oh Señor Jesús, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, mire, la recibiste no como palabra de hombre. Aleluya, aquí vemos algo muy importante. ¿Cómo debe ser nuestra actitud, hermanos, para recibir esta palabra, esta palabra que estamos recibiendo de los profetas que el Señor está usando en estos tiempos? Esta palabra debemos recibirla no como palabras de hombre. Ahí vi una luz, hermano. Lamentablemente, a veces, hermano, por estar desconectados, vemos que estas palabras que están siendo transmitidas son los hermanos, son los hombres. Hermano, estas palabras que estamos recibiendo, si
nos unimos al Señor y nos conectamos, vemos que ahí está la mano de Dios. Es Dios hablando a través de esos profetas, porque, hermano, los resultados son, confirma que ese hablar, hermano, es de Dios. Que Dios está usando esos profetas. Entonces, cuando recibimos la palabra, hermano, con sencillez, sabiendo que esa palabra no viene de hombre, sino, como los tesalonicenses dicen, sino según es verdad, palabra de Dios. Así fue que la aceptaron, la recibieron como palabra, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Si usted y yo recibimos esta palabra, hermano, con sencillez, inclusive esta que se está transmitiendo, una vez más recordamos, hermanos, que tanto usted como yo necesitamos estas palabras. Y estas palabras, si usted y yo las escuchamos, sabiendo que vienen de Dios, hermano, operará poderosamente en nuestras vidas. Aleluya. Amén. ¿Para qué, hermano? Para transformar nuestras vidas. Oh, Señor Jesús. Y así todos estos elementos que son esenciales se van a manifestar. Serán estas señales que nos van a distinguir. Amén. Como un hijo de Dios. Entonces, mire, la sencillez. Esa sencillez es la que tanto busca Satanás quitar de nuestras vidas. Porque si la sencillez es quitada, hermano, habrá resistencia de la palabra que viene de Dios. Y si hay resistencia, tal vez la oímos, pero no va a pasar de allí. Y no es el objetivo de la palabra. La palabra es necesaria que llegue a nuestro espíritu para que comience, hermano, a producirse en nosotros el segundo elemento esencial en esta vida cristiana, que es el amor ágape. Sin ese amor, hermano, no somos nada, como el Señor nos hablaba en Corintios. Sin ese amor puedo hacer muchas cosas, hermano. Puedo, en mi esfuerzo natural, querer agradar a Dios, querer agradar a los hombres, pero nada soy. Así haga señales, prodigios, hermano, sin ese amor no soy nada. Oh, Señor Jesús. Entonces, mire, ahí el secreto está, mire, la sencillez. Yo le pido al Señor que me dé cada día más sencillez, que quite, hermano, si la complicación ha llegado a mi vida, si aún resisto la palabra que viene, hermano, de nuestros profetas, hermano, yo necesito revisar qué está pasando. Seguramente esta palabra también no viene para condenarnos, sino para que, hermanos, cambiemos de actitud y sepamos que en la sencillez, en la pureza, hermano, está la bendición. Amén. Y el Señor lo confirmaba, lo confirma en 2 de Crónicas 20:20. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Un versículo, hermano, que es de mucha bendición. Mire, dice, principalmente la última parte que dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, hermano, la sencillez nos lleva a creer en nuestros profetas. Oh, Señor Jesús, hermano, necesitamos ver que estos profetas, el Señor los colocó allí. Sí, todavía están en este proceso, estamos en este proceso, inclusive los hermanos, nuestros hermanos mayores, que el Señor está usando, hermanos, también están en el proceso. Claro que tienen un grado de madurez más alto que nosotros, todavía tienen fallas, es porque están en ese proceso, porque están cada día limpiando, pero son los profetas que Dios colocó, hermanos, y hay una bendición cuando usted y yo creemos a esa palabra que los profetas están transmitiendo, hermanos. ¿Y qué pasa? Usted quiere ser prosperado, ¿verdad? Yo también quiero ser prosperado. Pero ahí el secreto es creer. Amén. Entonces, si hay algo que está impidiendo, hermano, que no creamos en los profetas, necesitamos ir delante del Señor. Vamos a limpiarnos. Seguramente cuando eso pasa es porque no hay sencillez en nuestro corazón. Satanás, hermano, muchas veces nos engaña y produce en nosotros ese sentimiento y nos vuelve complicado, nos lleva a refutar todo lo que viene de parte de Dios, hermano, y no es la condición en la cual el Señor quiere hallarnos. El Señor quiere hallarnos, hermano, en esa actitud de sencillez siempre y de pureza, de ingenuidad, en ese sentido, ¿no?
Yo sé que, hermanos, si estamos unidos al Señor, conectados al Señor, no estamos hablando de la ingenuidad en otros asuntos, estamos hablando en cuanto a recibir la palabra profética. Eso es, hermano, cuando usted y yo oímos la palabra con sencillez, con pureza, hermano, sabiendo que esos profetas que están hablando son esas palabras que los profetas están hablando vienen de parte de Dios, su vida es prosperada, mi vida es prosperada. Si no está siendo prosperada, necesitamos revisarnos. Hermanos, si la sencillez en este momento está detenida en nuestras vidas, necesitamos ir delante del Señor. El Señor quiere recuperar, que usted y yo recuperemos esa sencillez, si de pronto no está. Entonces, vamos a limpiar nuestras cosas. El Señor nos dejó todo lo necesario, hermano, para que usted y yo seamos limpiados, seamos perdonados, salgamos, hermano, por medio del arrepentimiento podemos encaminarnos, hermano, en lo que Dios quiere. ¡Aleluya! ¡Oh, Señor Jesús! Entonces, hermano, creed en sus profetas y seréis prosperados. Mire, Adán y Eva perdieron esa sencillez y el Señor nos mostraba que esa sencillez era que oían y creían a la palabra de Dios, hermano, y esa palabra la creían con ingenuidad. Y por eso, hermano, este es el secreto de que nuestras vidas sean prosperadas. Vamos a creer en nuestros profetas. Vamos a creer en nuestros profetas y seremos prosperados. Amén. Otro asunto fundamental que el Señor nos mostraba en esta semana es el trabajo de amor. Entonces, por la fe, una vez que recibimos la palabra de Dios, cada vez que recibimos la palabra de Dios, más fe, hermano, subjetiva se expresa en nosotros. Y esa fe, hermano, nos lleva a manifestar el amor ágape. Muchas veces intentamos que ese amor ágape se manifieste en nosotros, como el Señor lo ha descrito a lo largo de todos estos mensajes. Queremos que se manifieste en nuestras vidas, en los servicios, hermano, pero nos está faltando lo primero. Si no se está manifestando es porque hay problemas con la palabra. La palabra no está llegando a nuestra vida y seguramente a veces no está llegando porque no le dedicamos el tiempo suficiente o porque si estamos oyendo esas palabras no las estamos oyendo con sencillez y pureza. Entonces son todas esas cosas que necesitamos previamente saber, mirar si están sucediendo para que no haya ninguna interrupción de que la palabra llegue a nuestra vida. Hoy el Satanás con todo su sistema, hermano, con el sistema de entretenimiento, procura, hermano, que usted y yo, mire, no saquemos tiempo para la palabra. Y si comenzamos a tener ese deseo de buscar la palabra, busca también que esa palabra usted y yo no la recibamos con sencillez. Mire, ¿cómo opera Satanás? Sin embargo, si estamos conectados al Señor, hermano, por muchas estrategias que Satanás tenga para detener esa palabra, no lo va a lograr, porque mayor es el que está en nosotros. Oh, Señor Jesús. Entonces, mire, cuanta más fe es añadida a nosotros, se produce ese amor agape. Ese amor, hermano, que nos lleva a trabajar de una manera incansable, de una manera, hermano, sin reparo, con fatiga, a favor, no solamente de nuestra consagración, de buscar, hermano, esa consagración en nosotros, esa transformación, sino también a favor de la iglesia. Amén. Eso fue lo que experimentó el apóstol Pablo y todos los siervos del Señor, hermanos, que constantemente, diariamente estar añadiendo más fe en sus vidas, ¿sí? Por medio de la comunión del Señor, por medio de la palabra, hermanos, se producía ese amor ágape que no nos deja estar en una zona de confort, que no nos lleva simplemente a buscar nuestro crecimiento personal, sino también nos lleva a amar lo que es de Dios. Y eso significa que si las cosas nos están bien, nos lleva a preocuparnos por las cosas del Señor, hermano. Y eso es lo que Dios quiere producir en nosotros, porque hay necesidad. Amén. Usted y yo tenemos un llamamiento con doble propósito. Y es allí donde el Señor quiere que se manifiesta ese amor ágape, hermano,
porque hoy muchos están siendo ganados para el Señor y no pueden ser atendidos de cualquier manera. El Señor nos mostraba que a través de las diferentes herramientas y los diferentes proyectos, hermanos, muchas personas están siendo ganadas. Pero ¿de qué manera van a ser atendidas? ¿Serán atendidas con este amor natural? Recordemos que este amor natural es insuficiente para atender, hermanos, la obra del Señor. Necesitamos este amor ágape, que nos lleve a amar a las personas, hermanos, con ese amor genuino, que de verdad nos interesen las personas. Hermano, y eso no es fácil, porque el amor natural nos lleva a amar a nuestros hijos, pero ya amar a una persona como el Señor lo exige, hermano, eso no lo vamos a lograr con este amor, ese amor natural. Si a veces con nuestros hijos, hermanos, como dicen, se nos vuela la paciencia, a veces nos cuesta, ¿sí? Hermano, necesitamos este amor ágape. No podemos, hermano, insistir en tratar de hacer la obra del Señor, de hacer la voluntad del Señor, de servir al Señor con este amor natural. Necesitamos sí o sí de este amor ágape que es producido por la fe. Entonces, mire, el apóstol Pablo manifestó en ese trabajo, hermano, este otro elemento que lo distinguía, que era el amor ágape. Mire, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a Oh Señor Jesús, Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6, dice, aunque, la parte B, aunque podríamos ser carga como apóstoles de Cristo, mire, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Mire, el apóstol aquí manifestando cómo era su proceder para con los tesalonicenses. Ellos pudieron aprovecharse de ser apóstoles y exigir, tenían toda la autoridad de Dios. Sin embargo, aquí el apóstol dice, no fue de esa manera, más bien fuimos tiernos, mire, palabras de ternura, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Este es el amor. Por un lado, este amor ágape nos lleva a manifestar ese amor como de madre, ese amor tierno, ese amor de cuidado. Todos sabemos que inclusive este amor natural de madre lleva, hermano, a que la madre dé la vida hasta por sus propios hijos. Pero en la vida de la iglesia no estamos cuidando no solamente a nuestra familia, a nuestra sangre, estamos cuidando también a nuestros hermanos, ¿sí? Y necesitamos de este amor superior para poder cuidarlo. ¿Cómo se producía, hermano? ¿Qué era este amor tan fuerte que se producía en Pablo por personas que ni conocía, hermano? Era el amor ágape. Ese amor que brota en nosotros. Y esto no está lejos de nosotros. Ahorita vamos a ver, hermano, que no solamente el apóstol Pablo ha disfrutado y experimentado esto, sino también el Señor nos ha dado en nuestra capacidad, hermano, esa manifestación de ese amor ágape. Y por eso estamos aquí. Nosotros no estamos aquí por el amor natural, estamos aquí por ese amor ágape, hermano, que lo pudimos recibir y eso nos llevó, hermano, nos ganó, nos llevó, hermano, a entregarnos más al Señor y nos está ganando. No solamente lo recibimos en el pasado, lo estamos recibiendo. ¿Usted qué cree que estas palabras no son de ese amor ágape, hermano, que se está manifestando con los apóstoles, con los hermanos que nos cuidan? Hermano, ese amor se experimenta en la iglesia, ese es el amor que necesita intensificarse. Sí, por eso la necesidad de la palabra. Amén. Entonces, mire, tan grande es nuestro afecto mire esas palabras tan lindas, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo en el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermano, que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, amén, y Dios también, de cuán santa y justa e irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Amén. Entonces, mire, por un lado, ese amor ágape nos lleva a tener una actitud como esa madre,
de cuidar, de alentar, de no permitir que, hermanos, que las personas que el Señor nos ha puesto bajo nuestro cuidado, nuestra familia, los hermanos del sector, los hermanos donde estamos cuidando, hermanos, nos lleve a cuidarlo con esa labor, ¿sí? Sabiendo, hermanos, que no amamos también como el Señor nos mostraba, sin ningún propósito, amamos con propósito. Precisamente el otro elemento que el Señor nos mostró allí que es esencial, es que mire, nosotros amamos porque queremos y deseamos, hermanos, que nuestros hermanos, esas personas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, también, hermanos, sean conducidas a la gloria, aleluya. Este amor es con propósito. Nosotros amamos, hermanos, es porque deseamos, como el apóstol Pablo nos va a mostrar allí en esta carta, hermanos, es que los hermanos sean conducidos a la verdad, sean conducidos a vivir de un modo digno, aleluya. Entonces, mire, aquí quiero hacer un paréntesis, hermano, mire, si el Señor nos ha llamado a servir, no importa cuál sea el servicio, hermano, estos servicios lo hacemos con propósito. Por eso es necesario que este amor se manifieste, el amor ágape. Porque cuando este amor se manifiesta, hermano, mire, podemos ver que todo, hermano, nos lleva, o sea, cuando hacemos este servicio lo hacemos para edificar el cuerpo de Cristo. Lo hacemos para que esas personas que están siendo cuidadas, atendidas a través de ese servicio, hermano, se conecten con el Señor y completen, hermano, esa madurez y ese crecimiento que el Señor quiere. Le pongo un ejemplo, mire, ahorita que mi esposa está involucrada con el servicio de los niños, ver que muchos hermanos allí en ese servicio están cada sábado y entre medio de las semanas se coordinan. Parece un servicio muy sencillo, hermano, pero esa labor que se está haciendo allí, hermano, sin ninguna motivación impura, sino, hermano, los hermanos allí sacrificando su tiempo, su dinero, muchas veces cuando hay que hacer algunas actividades, hermano, ¿a favor de qué? Hermano, de esos niños que necesitan ser instruidos en este periodo para que cuando sean grandes no se aparten. ¿A usted le parece poquito eso? Eso es una labor de amor, hermano, que no solamente, hermano, los niños son edificados, usted y yo somos también edificados cuando, hermanos, servimos en amor. Aleluya. Y cada día, a medida que servimos, más gracia, más de ese amor se produce en nosotros, a tal punto de que nos da esperanza. Amén. Si de pronto no estamos viendo las cosas como quisiéramos, ese amor nos lleva a ver que hay esperanza. Aleluya. Que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo en vano, sino que todo va a cooperar para bien, para que esos hermanos, esos niños en los cuales estamos cuidando, hermanos, un día puedan también participar del reino y de la gloria que el Señor ha prometido para nosotros. Amén. Entonces, gracias al Señor, hermano, por este elemento tan esencial. Y algo también el Señor colocaba, mire, seguimos aquí en 1 Tesalonicenses 2, y dice así, el versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y confirma lo que el Señor nos está hablando. Entonces, no solamente ese amor nos lleva a tener esa actitud como madre para con los hermanos, sino también esa actitud de padres que también, hermanos, exhortan cuando tienen que exhortar, hermanos, consuelan cuando tienen que consolar, hermanos, reprenden cuando hay que reprender, porque el amor también disciplina, el amor también corrige, todo con el propósito de que sean conducidos, mire, como el apóstol hablaba así, para que anduvieses como es digno de Dios. Entonces, si un hermano nos cuida de esa manera, aceptemos. Tal vez no nos va a gustar al principio, pero sabemos que si nos corrige, si nos exhorta, hermano, si nos amonesta, es con el propósito de que tengamos ese vivir digno. Amén. De ese vivir digno con que el Señor nos llamó.
a su reino y gloria. Sabemos que el Señor nos va, hermano, por medio de ese amor. Amén. Sabemos que el Señor, a través de, una vez que ese elemento se produzca, hermano, Señor, por medio de ese Espíritu, nos dirá cómo proceder. Hay momentos que hay que proceder como madre, de cuidar con ternura, pero hay momentos que hay que actuar como padre para corregir, reprender. Pero todo, hermano, todo va a cooperar para bien. Amén. Si necesitamos ser cuidados con ternura, el Señor seguramente va a manifestar esa ternura en nosotros y en los hermanos. Si necesitamos ser corregidos, seguramente el Señor va a propiciar, hermanos, que seamos cuidados por esos padres. Amén. Entonces, aceptemos el cuidado de Dios completo, como madre y como padres. Amén. Y el Señor también nos mostraba algo muy esencial y práctico, hermano. Y también, si podemos dar ejemplo, hermano, es que hay modelos de siervos. Estos siervos, hermanos, no solamente como el Señor nos mostraba, el Señor Jesús fue nuestro mayor modelo de que vivía estos tres elementos en su periodo cuando estuvo aquí en la tierra. Y por eso, hermano, ese amor por la humanidad lo llevó a sacrificarse, hermano, porque sabía que también tenía una esperanza. No solo amaba con propósito, sabía que el Padre lo iba a glorificar. Amén. Y también sabía que ese sacrificio no iba a ser en vano. Entonces, el mayor modelo es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también es nuestro modelo, mostrando que él, hermano, en medio de ese servicio sabía que había esperanza y que su trabajo no se estaba desperdiciando, sino cooperaba para bien, para el crecimiento y la madurez de los hermanos. Pero también hoy, en los tiempos presentes, tenemos hermanos modelos, hermanos siervos que se entregaron. Vea, yo puedo testificar, yo desde niño, sin saber, hermano, ese amor ágape se manifestó en los hermanos cuando hubo ese avivamiento en los 80, hermanos, cuando la vida a la iglesia llegó, a la iglesia en Valledupar, permeó por casi toda la costa. Yo estaba en Urumita en ese tiempo, era un niño de 3 años. Vea, y sin tanta teología y sin tanta cosa, hermano, ese amor llegó a nuestras vidas. Me acuerdo yo que un periodo, precisamente esto que recibimos, hermano, llegó un momento muy difícil de mi mamá. Y una hermanita que llevaba como 2 años de haber recibido, o 1 añito, la vida de Dios, hermano, en medio de la tribulación que mi mamá tenía, donde tenía dificultades económicas, no tenía dónde vivir en ese momento, esa hermana, hermano, se produjo un amor tan lindo que llevó a recibir a mi mamá con 2 niños. ¿Usted qué cree? Que ese amor es natural, hermano. Ese amor, y no solamente, vea, nos ayudó en los asuntos materiales allí, sino también cuidó a mi mamá, me acuerdo yo, ¿sí? En el asunto espiritual. Entonces vemos que ese amor sí existe, hermano. Ese amor lo estamos experimentando y si estamos aquí es porque hemos sido cuidados de diferentes maneras. Algunos llegaron después, otros llegaron ya adultos a la vida de la iglesia, pero lo más importante es que todos hemos tenido, hermano, la oportunidad de experimentar ese amor genuino, ese amor que no es por interés, ese amor, hermano, de cuidado que no es para saber qué beneficio personal podemos sacar de los hermanos, qué beneficio económico. Sabemos que lo que hemos recibido, hermano, lo hemos recibido con pureza, independientemente que los hermanos que nos han cuidado tengan sus errores, como nosotros también, porque están en este proceso. Lo que necesitamos apuntar allí, hermano, es que ese amor ha sido genuino, ese amor incondicional, ese amor que no es para lucrarse, sino más bien ese amor que le interesa, hermano, nuestro progreso espiritual. Entonces, sí lo hemos experimentado con estos siervos, desde los que tenemos ahora, actuales hermanos, los que tenemos en Colombia, nuestro hermano Edward, nuestro hermano Julio, cómo nos han cuidado con ese amor, han entregado sus vidas, hermanos, sus proyectos, lo han dejado a un lado para entregarse a la iglesia. ¿A usted le parece que eso es un amor natural? Yo no creo, hermano. Yo creo que ese es el amor de Dios allí. Y estos modelos también nos inspiran, hermano, a avanzar, también a sacrificarnos más a favor de la iglesia, porque esto tiene recompensa. Entonces, hermano, sí hay modelos y necesitamos, hermano, avanzar con esto. Y por último, hermano, ya para finalizar, vemos que ese amor produce en nosotros esperanza.
esa esperanza, esa perseverancia en la esperanza. Entonces, en ese trabajo de amor tenemos sufrimientos, ¿sí? Porque ese amor que el Señor describe allí es darnos. Significa que muchas veces nos toca salir de nuestra zona de confort. Amén. Este amor es sacrificial. Este amor no piensa en sí, sino en favor de otros. Entonces, al ser así, produce en nosotros tribulación. Y esa tribulación produce, hermano, como el Señor nos hablaba, algo maravilloso, y es un carácter aprobado, y ese carácter aprobado es esperanza, según Romanos 5, 3b al 4, según la versión Recobro. Entonces, ese amor debe producir en nosotros perseverancia, perseverar, como el Señor nos mostraba, en el concepto, se lo voy a leer tal cual como el Señor nos mostraba, dice, la perseverancia es que persiste con paciencia, soporta presiones sin desistir, que no se desvía de su propósito frente a las pruebas o sufrimiento. Entonces, este amor ágape va a producir en nosotros sufrimientos, pero hermano, necesitamos mantenernos porque hay una esperanza, y esa esperanza alimenta nuestra perseverancia. Es decir, que no nos detengamos, que a pesar de que a veces hay fatigas, hay situaciones que son en contra de lo que no las esperamos, hermano, nos llevan a avanzar. Si no lo vemos con esta visión, lógicamente vamos a desistir en la primera prueba, en la segunda prueba, pero, hermano, esta tribulación produce perseverancia. Aleluya. Oh, Señor Jesús, hermano, mire, tanto así que a pesar de ver situaciones adversas, de pronto uno quiere que los hermanos que uno está cuidando vayan más crecidos. Algo experimentó el apóstol Pablo, que no lo llevó a desistir a pesar de que vio una situación diferente. No actuó carnalmente allí para cuidarlo, sino se manifestó ese amor, esa ternura, hermano, y esa perseverancia para que los Gálatas, en lo cual el Señor se enfocó, hermano, siguieran adelante. Claro, él apuntó, él tuvo que decir la verdad allí, pero aquí el principio que queremos rescatar, independientemente de cómo estaba la iglesia, el apóstol Pablo no desistió de esa iglesia. ¿Por qué? Porque había un amor genuino allí, un amor ágape, y ese amor ágape producía perseverancia, hermano. Y mire, aquí con esto quiero terminar. Mire, en Gálatas 4, Señor Jesús, 4 del 12, capítulo 4, versículo 12, dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Aquí vemos cómo relata el apóstol Pablo esa relación hermosa que tenía con los Gálatas al principio de cuando él predicó el Evangelio. Entonces, había ese retorno. De ese cuidado de amor también recibía. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque hoy doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelo. Ese era el sentido. Cuando los Gálatas estaban conectados a Dios allí, hermano, trabajando en estos elementos, mire lo que se producía. Ese amor, hermano, de entregar sus propias vidas a causa de los hermanos. Amén. Y el apóstol lo recibió de parte de ellos y lo estaba testificando. Sin embargo, el Señor sigue adelante. Algo pasó allí y sabemos que, para no extendernos más allí, los judaizantes fueron con otro evangelio, hermano, interrumpiendo, quitando la sencillez que el Señor había producido al principio en los Gálatas, que los llevaba a entregarse, hermano. Mire, por la sencillez recibían la palabra sin ningún problema, la palabra se convertía en esa fe producía el amor, y ese amor, hermano, producía la perseverancia. Sin embargo, al prestar oído, ¿sí?, a otras cosas, perdieron la sencillez. Y cuando el apóstol Pablo les dijo la verdad, mire, me he hecho pues vuestros enemigos por deciros la verdad.
tiene celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Hermano, aquí sacamos un principio fundamental. Hermano, el Señor nos está hablando que, mira, nosotros tenemos un ministerio, hermano, que el Señor, en el cual nosotros estamos en este ministerio. En el mundo cristiano hay muchos ministerios, pero Dios nos ha entregado un ministerio a nosotros. Que estos oídos que el Señor nos dio nos lleve a escuchar las palabras que están siendo transmitidas en este ministerio. Esta palabra que el Señor nos ha dado, hermano, nos conduce al reino y la gloria. Si usted y yo colocamos nuestros oídos para escuchar algo diferente, por muy bueno que parezca, vamos a tener diferentes objetivos. Y eso nos llevará a ser complicado, a razonar lo que el Señor nos está dando en este ministerio. Por eso el Señor nos hablaba, vea, la pureza, la sencillez. Vamos a ser fieles a lo que estamos recibiendo. Si usted y yo nos comenzamos a escuchar otras palabras, a leer otros libros que no están encaminados en este ministerio que el Señor nos dio, hermano, vamos a tener dificultad. Vamos a parar el proceso, hermano, y estos elementos no se van a manifestar orgánicamente en nosotros. Hermano, esto fue lo que pasó con Gálatas, a tal punto de estar manifestando frutos de la carne después. Entonces, hermano, no vamos a perder la sencillez. Vamos a ser sencillos delante del Señor para que estos elementos estén en constante, produciéndose constantemente en nosotros, aumentándose. Amén. Para que así el Señor nos mostraba, viviendo la vida de la iglesia, fundamentado en estos tres elementos, el Señor puede regresar. Aleluya. Entonces yo quiero ser partícipe de aquel hermano que coopera para el regreso del Señor. Oh Señor Jesús, el Señor les bendiga, hermano. Vamos a colocar nuestros oídos, hermano, solamente para escuchar la palabra que viene, hermano, de los profetas que el Señor ha colocado en este ministerio, para que no tengamos retraso en ese proceso que el Señor inició en nosotros. Oh Señor Jesús. Hermanos, ya para terminar, vamos a escuchar unos encargos que el Señor tiene a través de nuestro hermano Yuri. Que el Señor me los bendiga, hermanos, que estas señales puedan manifestarse en nosotros, principalmente la perseverancia, como el Señor nos mostró en esta semana. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Jesucristo es el Señor. Amén. Aleluya, hermanos, gloria al Señor por sus palabras llenas de vida, llenas de amor, llenas de luz y de dirección. Somos esas ovejas que rumian las palabras de nuestro Señor Jesús. Dios nos ha dado esta noche, hermanos, de una manera muy sencilla, porque Dios es sencillo, más luz al encargo que nos entregó. Le damos la gloria al Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Entre más disfrutamos de su palabra, entre más rumiamos. Rumiar es repetir, es masticar. Masticar, eso es repetir ahí. Repetir. Hermano, más vida. En la parte espiritual más vida, y eso se convierte en luz, dirección y nos lleva a crecer en vida. Gloria al Señor. Queremos dar unos anuncios a todos los santos para que estemos orando. Amén. Los unos por los otros, llorando también por la obra del Señor, por su evangelio, por la iglesia y por todo lo que concierne al reino del Señor. Nuestra hermana Piedad está pasando bastante mejor, seguimos orando por ella, que Dios la restablezca completamente. Señor, es su sanador. Señor está allí, es su médico, su medicina, es su fuerza, es su fortaleza. Y creemos que esta sierva, Señor, ya la sanó. La iglesia está orando, somos uno con el Señor, uno con la hermana. Y creemos de que el Señor está obrando ahí en su gran amor y misericordia. La hermana Edith Bermúdez también, con lo que pasó la semana pasada con sus familiares, la sobrina que partió, el esposo de la sobrina. Seguimos orando por toda la familia de nuestra hermana Edith. Que Dios siga derramando ahí su consuelo, su fuerza, no es fácil.
No es fácil, hermano, esto ha sido bastante duro para la familia. Nosotros también nos dolemos en el Señor y solo invocamos y clamamos y rogamos al Señor de que se derrame más y más, porque se está derramando. Desde un inicio que esto sucedió en esta familia preciosa, Dios no ha sido ajeno. Él está allí como ese consolador y como esa fortaleza. Pero seguimos nosotros como iglesia intercediendo a favor de esta familia. Que Dios consuela a nuestra hermana Edith y a toda la familia. Amén. Hermanos, también seguimos orando por todos los hermanos que están enfermitos de cualquier enfermedad, sea COVID o sea de enfermedades varias, otras patologías. La hermana Noemí se recupera, gracias al Señor, lento pero firme. Está la sierva muy fortalecida, disfrutando al Señor con la hermana Marlene. Y bueno, y gracias a Dios por la oración de todos los santos. Y seguimos orando por la sierva. Amén. También, santos, la reunión ministerial este viernes a las 7 en punto de la noche. Dios nos espera a todos por el canal de la iglesia, por YouTube, para que juntos disfrutemos de la palabra profética. Estamos comenzando el último tomo del encargo de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Dios nos llama a su reino y gloria. Y esta semana, hermano, sobre la vacuna, hermano, contra el ministerio de la iniquidad, cuánta luz hemos recibido hasta el día de hoy. Entonces el viernes Dios usa a sus siervos profetas para darnos su palabra. A las 7 en punto, Dios quiere que toda la iglesia esté conectada. Amén. En esa reunión. El sábado también hay una comunión muy preciosa para todos los jóvenes de la tierra. Una comunión global con nuestro hermano Pedro Don. Avanza Joven. Es a las 7:30 de la mañana. Ya los hermanos que están al frente en el servicio, entre hermanos Juan Pablo, Henry y todos los que cooperan, José, todos los que cooperan, ellos ya están haciendo allí con los jóvenes ese trabajo para que los jóvenes el sábado a las 7:30 estén conectados a escuchar la palabra profética, la palabra del apóstol, recibir esa luz y esa dirección. Amén. Entonces usted como papá también tiene que cooperar allí con mucha oración, con mucho amor y mucha ternura, haciendo de que el joven a las 7:30 esté conectado con el Señor. Amén. Amados hermanos, también recordamos los diezmos, las ofrendas. Ya sabemos lo que pasó la semana pasada con el asunto del pico que está en Colombia. Valledupar es una de las ciudades afectadas y hubo toque de queda desde el viernes 6 de la tarde hasta el lunes 5 de la mañana. La reunión de la mesa no fue presencial, fue por estos medios. Entonces los diezmos, las ofrendas, los votos, podemos hacerlo llegar. Cuentan los hermanos que están al frente de la ofrenda que solamente el 30% llegó y hay que cubrir obra extralocal, la obra local acá, compromiso de servicio. Entonces, si usted todavía tiene sus ofrenditas, las ofrendas, los diezmos, los votos, los puede traer, puede enviarlo, puede llamar al hermano de servicio que está en su sector o puede venir aquí y entra aquí a la casa, a la cocina, lo deposita. Amén. Y este fin de semana también hay el toque de queda, de las 6 de la tarde del viernes hasta el lunes 5 de la mañana. La reunión va a ser por estos medios, a las 9:30. Cada uno en su casa va a partir el pan, pero vamos a estar conectados. Una sola reunión, simultáneo desde aquí del local con todos los hermanos. El domingo la gloria es para el Señor. Fue muy precioso, muy glorioso, hermano. El Señor, ¿cómo nos cuida? Como nos hablaba el Señor a través de la palabra. Este es el cuidado del Señor. Este es un cuidado amoroso, tierno del Señor con su palabra, con los santos. Entonces este domingo a las 9:30 nos conectamos nuevamente por el canal de la iglesia YouTube y juntos disfrutamos de la mesa del Señor y de su palabra. Y la otra semana también los hermanos de servicio están encargados, o esta misma semana, el viernes, si usted puede hacer llegar sus diezmos, ofrenda, gloria al Señor, o el lunes, martes. También recordamos la canasta de amor. Esto no puede fallar, hermano. Esta semana solamente un sector, Maregua, trajo la ofrendita. Entonces el viernes damos el encargo a todos los hermanos, servidores, y a usted también, usted es un servidor.
Usted es un sacerdote en la casa de Dios, usted es un mayordomo cuidando de las cosas del Señor. El viernes vamos a recoger las ofrendas, la ofrendita de la canasta de amor, para que el lunes los hermanos de servicio la puedan traer. Las siervas, todas las siervas de la iglesia pueden hacer ese servicio en su sector. Vamos a la casa de los hermanos y con mucha alegría y con mucho gozo vamos a sembrar allí la canasta, esa siembra para la canasta de amor. Amén. Podemos dejar que el enemigo nos robe esta bendición. Sí, todos podemos cuidar de lo que el Señor nos ha entregado. Ese es el amor que Dios nos está hablando en su palabra. Ya hemos crecido. Pablo cuidó de esa iglesia, hermano, y cuando Pablo habló de ternura, que eran 3 semanas, eran hermanos niñitos. Y bueno, gloria al Señor, ese amor se manifestó. Pero si usted va ya a la segunda carta de Pablo, ya es más exigente. Ya como un padre ya está exhortando, ya está poniendo cosas en orden. Porque el niño crece y ya a medida que va creciendo la educación también, el Señor la va aumentando. Pablito nos colocaba aquí el ejemplo de su nietecito cuando tenía 1 o 2 años, todavía tiene 3 añitos. Él llega y hace cositas de niño y ellos se ríen. Pero cuando el niño, el nietecito de Joaquín, tenga 15, 16 años como Jaimito, y haga la misma gracia, que se orina, que hace popó, que hace cualquier cosa, yo no creo que se van a reír de eso. Jaime, el hijito de 15, 16 años que tiene Jaimito, le hace esa gracia nada más por pereza, por negligencia, por de todo, no le va a dar ternura allí, no le va a quitar el pantaloncito y lo va a limpiar ahí con polvito. No, yo creo que Jaime por el amor maduro lo va a corregir, lo va a exhortar, hasta lo puede disciplinar. Muchacho de 15, 16 años, por pereza no ir al baño, se hace la necesidad de ahí sentado. Y entonces Joaquín tiene 2 años y se la acepta, 1 año, pero Jaimito no. Bueno, así es en lo espiritual. Entonces no confundamos. Cuando Pablo habló esta palabra tenía apenas 3 semanas. Eran niños recién nacidos. Pero a medida que vamos creciendo, también vamos educando y vamos disciplinando y vamos formando para llegar a su reino y gloria. Esa es la economía de Dios. Esa es la palabra. No nos quedemos allí en la mente. Usted tiene 20, 30 años, no cree que un niño de unos meses aquí está esperando que le vayan a quitar el pañal. No, usted es para que esté cuidando a muchos niños y educándolos, llevándolos al crecimiento. Usted no puede estar en actitud de que me vengan a limpiar el popó. No, señor. Usted tiene 30, 25, 40 años, 15 años, para que estuviéramos cuidando personas recién nacidas y ayudándolas en amor para que también tengan el crecimiento. Esa es la economía de Dios. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Por eso la necesidad de crecer, urgente, crecer y madurar, porque nos quedábamos en la mente allí de 20, 30 años, como si fuéramos niños de meses, de 1 año, y no es así. Eso es anormal. Que Dios nos ayude, hermano. Esta palabra es para salvarnos, para levantarnos y todos podamos cambiar de actitud porque hay mucha necesidad. Hay que cuidar a muchos. Dios nos va a regalar, hermano, muchos hijitos de Él y hay que cuidarlo con mucha ternura y llevarlo en este proceso de amor para que ellos también crezcan y maduren, sean introducidos en el reino y en la gloria del Señor. Aleluya, hermano. Gloria al Señor. También el sábado la reunión de los niños por la plataforma a las 4:30. La reunión de los jóvenes, bueno, ya los hermanos están cuadrando, va a ser solo en la mañana. Ya ellos van a estar anunciando. La de los jóvenes en la noche no va a haber porque van a estar de las 7:30 de la mañana hasta el mediodía en la comunión. Señor bendiga a toda la iglesia. Que Dios guarde a todos los hermanos. Seguimos allí con mucho temor y temblor delante del Señor en esta situación que estamos viviendo, guardando todos los protocolos, cuidándonos los unos a los otros en oración, pero también, hermano, no nos descuidemos, no nos relajemos con los protocolos. Si usted salga con su tapaboca, distanciamiento, lávese las manos cuando llegue de la calle. Hagamos todo en obediencia, que ahí está nuestra salvación. Todo, que el Señor nos está guardando y nos sigue guardando, pero tenemos que cooperar. Amén. Y es un momento de anunciar el Evangelio, de llevar la palabra del Señor, de momento de caos, momento de desesperación, de angustia de la humanidad. Ahí está el Señor, está la palabra, está la iglesia. Llevar a la gente a invocar el nombre del Señor, orar por ellos, colocarle la vacuna, hermano. La vacuna que es la palabra del Señor y es el mismo Señor.
Que Dios nos dé la fuerza, su gracia y que todos podamos en este momento difícil el evangelio del reino sea predicado. Amén. A todas las personas. Señor, te damos gracias por la palabra, Señor, que nos transmitiste traer el siervo. Señor, gracias porque usted como ese sencillo está en nosotros, nos está llevando a esa sencillez, a creer, a obedecer a la palabra. Gracias, Señor, que tú quieres que hoy crezcamos en vida y maduremos, que no nos quedemos en el mismo estado. Los Gálatas fueron perjudicados allí con otras enseñanzas, Señor, que entraron, hicieron de que se desconectaran del profeta, del apóstol, se volvieron complicados. Señor, perdieron la comunión contigo, porque perder la comunión con los apóstoles es perder la comunión contigo, y eso hace que se estanquen. Por eso Pablo dijo, sufro dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes. Señor Jesús, sálvanos. Señor, queremos avanzar todos juntos, obedeciendo a la palabra. Es sencillo obedecer, así como nos hablaste a través del siervo. Es creer a la palabra, es, Señor, ser humilde y practicar juntos, porque juntos tenemos que practicar. No es solo, no es individual, es con todos los santos. Guarda la iglesia de toda situación negativa de este mundo. Llévanos cada día a amarte más, a crecer y a hacer tu voluntad. Bendícenos a todos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bendiciones para todos los santos. Jesús es nuestro Señor.